Estimado Magíster, muy buenas noches. Nosotros pertenecemos al grupo número 1 en el componente de artes. Les saludamos los compañeros. Quien le habla, pues, Diego Domínguez, Miriam Villalobos, Lady Balcázar, Verónica Bueno, Tania Carrera, lo que es también Marcos Condoy, y el compañero George Amaguaña. Vamos a iniciar entonces con los temas del día de hoy. Estéticas decoloniales a cargo de la compañera Miriam, para la cual le doy el paso en este momento, por favor. Miriam, por favor, siga. Un saludo para cada uno de ustedes, compañeros. Esta noche voy a exponer sobre el tema número 1 que me corresponde, sobre Mignolo. Mignolo dice que en esta imagen nos muestra que las ideas de la belleza y creatividad cambian en cada civilización, en donde unas fueron destruidas en nombre de otra civilización que impuso su definición como que fuera la única, explicando lo bello y el arte bajo la justificación del proceso de la civilización. Entonces esto nos enseña donde las ideas y las bellezas, las creativas, dice que nos han ayudado lo bello y lo que es el arte. Al colonizar, se repercute sobre tradiciones, formas de pensar y de hacer, y cómo con ello se incide también sobre una idea de estética, ¿ya? Que aquí en esta imagen nos muestra sobre las tradiciones y las formas de pensar, de la cual nosotros como maestros pues hay que respetar las decisiones también de como estudiantes. Como nosotros no podemos obligar lo que nosotros queremos que se haga, sino también la facilidad de cada estudiante. Como claves, como lo que es las claves para una lectura decolonial de la estética, es comprender que esta y la comprensión de las artes requieren desaprender lo aprendido para reaprender. O sea, que no seamos siempre lo mismo de la antigüedad, sino basándonos en ello, nosotros también debemos reaprender, o sea, mejorar. En lo que es la reflexión, las ideas fijas deben ser analizadas desde las diferentes perspectivas y diversas. En esta imagen nos muestra que hay diferentes perspectivas, pero tenemos nosotros que hacer uno solo, ¿sí? Aprender los dos, estudiante como maestros. Aquí tenemos una sobre preguntas. ¿Qué proceso de colonización se evidencia? La civilización única que requiere definir lo bello, destruyendo a lo otro, mejorar cada vez. La siguiente pregunta, pues, ¿cuál es la esencia de esta lectura? Comprender que la idea de la lógica, de la comprensión estética en la que se ha educado, se necesita desaprender lo aprendido y reaprender.
ser mejores, ¿sí? Mejorar lo que es en el aprendizaje. Este es cuanto a mi tema, compañeros, el tema número 1. Les agradezco a ustedes por la atención. Muchas gracias, compañera Miriam. Ahora le corresponde a la compañera Lady Balcázar. Ella nos va a hablar sobre las experiencias escolares y educación sintética, la enseñanza en el arte. Por favor, compañera Lady, le doy el paso a usted. Muy buenas noches, compañeros. Voy a dar la exposición o el análisis que he hecho de mi tema 2 sobre la experiencia escolares y la educación sintética y la enseñanza en el arte. ¿Qué nos dice la enseñanza en el arte? Braille nos dice que la experiencia autotélica permite que el estudiante sea el creador de sus propios conocimientos, marcando un punto de vista entre el pasado y el presente. Nos referimos que las obras, voy a dar un análisis, nos referimos que las obras del arte permite fijar las experiencias vividas y así construir representaciones sobre sí mismos, sobre el mundo, sobre su manera de pensar, permitiendo el saber más de lo que han vivenciado. Personalmente yo en experiencias son a través de objetos artísticos, en mediaciones visuales, sonoros, estéticos o con valor simbólico. En el siguiente nos dice que la educación sintética tiene la finalidad de satisfacer las necesidades de innovación y el pensamiento creativo del desarrollo conectivo. Dando el análisis un poquito más de este subtema, es que el arte de enseñanza de la historia lleva en forma implícita o subyacente una concepción de conocimientos en la clave epistemológica o una concepción de aprendizaje en clave conectiva o una concepción de enseñanza en la clave didáctica. Siguiendo a la siguiente, el desarrollo de la creatividad. Es un elemento primordial en la educación sintética, en donde el estudiante comprende sus relevancias en el crecimiento físico, mental, emocional y social. Dando un breve análisis, nos refleja el pensamiento crítico, el entusiasmo de los alumnos, como la potencialidad de esas propuestas en relación de la construcción del conocimiento que está dentro del aula. Entonces, desde ahí nosotros los estudiantes hacemos que creamos, que ellos por sí mismos creen sus pensamientos, sus conocimientos. Siguiendo lo siguiente, tenemos que son los elementos del plan de estudio, que son 3. La capacidad de crear imágenes a partir de sus estímulos verbales como no verbales, el estatuto de las artes de las ciencias tecnológicas, tecnología y humanas son igual entre las asignaturas. Un plan puede estar integrado o situado por conocimiento o fragmentos. Esto es en cuanto yo he entendido en el tema 2 sobre las experiencias escolares. Muchas gracias, compañera Lady. Bueno, ella nos ha estado hablando sobre las experiencias escolares y la educación sintética. Doy el paso a la compañera Verónica Bueno. Ella nos va a hablar sobre el cuerpo, mercado y sociedad, que es el tema número 3. Por favor, compañera, le doy el paso en este momento, por favor. Buenas noches. Buenas noches, querido profe, compañeros. Voy a exponer mi tema que me corresponde el día de hoy. Cuerpo, mercado y sociedad. Dentro de estos vamos a hablar uno por uno. ¿Qué nos dice en lo que es el mercado? En la sociedad de consumo, el cuerpo se convierte en mercancía y al estar dentro de esto como mercancía, también se convierte en un signo. ¿Qué quiere decir? Que como dentro del arte, pues, ¿qué hacemos? Todo lo que se transforma en lo que, digamos, nosotros hacemos alguna imagen, alguna pintura, ¿qué hacemos? Esto sale es a la venta, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué hacemos? Pues vendemos. Dentro de esto lo llamamos, pues, que se va a vender la mercancía. De aquí nos dice también, nos habla sobre el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Podemos tener muchos significados, pero no es así. El cuerpo es un objeto favorito para invertir. Se tienen numerosas inversiones, tanto físicas como eróticas. Incluso
bajo el adjetivo de narcisistas, llegando a sacralizarlo hasta convertirlo incluso en un objeto salvado. Aquí de igual manera nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Cuando vamos a dibujar, ¿no? Ponemos una imagen y nos basamos para poder realizar la escultura, ¿no es cierto? Y nos vamos guiando y ahí vamos formando el cuerpo y así de esa manera nosotros, ¿qué se hace? Pues esto sale, pues en el arte. Aquí demostramos nuestras habilidades dentro de lo que es el cuerpo en el arte. También nos habla sobre la sociedad. Como sabemos, ¿no? Hoy en día, ¿qué es la sociedad? Lo que estamos con demás personas dentro de diferentes etnias. El cuerpo está sujeto a las fuerzas sociales de naturaleza diversa, ya sea sobre la salud o imagen que relacionan al cuerpo y la identidad, promoviendo prácticas rigurosas de cuidados corporales. Dentro de la sociedad, ¿qué hacemos, no es cierto? Siempre nosotros tenemos que formar en nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Dentro de la naturaleza, ¿cómo? No tenemos, o sea, tenemos que tener más movimiento, digamos, en el cuerpo, ¿sí? Muchas veces nosotros, o sea, no nos damos cuenta que, digamos, cuando nos vamos desformando el cuerpo, no tenemos que siempre mantenernos, pues, rigurosamente, sin no irnos a dañar nuestra, ¿cómo se diría? El cuerpo corporal, porque ya no quedaría igual. Dentro de aquí también tenemos los enunciados. ¿Qué nos dicen los enunciados? El cuerpo como objeto de inversiones narcisistas, físicas y eróticas, la relación de sujetos con el cuerpo medio por el comercio, ¿cómo se está entendiendo al cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo como mercancía y signo. La relación del cuerpo naturaleza, ¿cuál sería aquí? Entonces, la idea más amplia de esta fuerza. ¿Qué nos dice? El cuerpo es el fragmentado por la ciencia tecnológica y sus avances donde la sociedad decide en la naturaleza y la reproducción, ¿sí? Por eso nosotros dentro de la naturaleza tenemos que tener más cuidado y más que todo en la reproducción, ¿sí? Esto es lo que me ha correspondido en el día de hoy. Muchas gracias, compañeros y estimado profesor. Gracias, estimada compañera Vero. Bueno, es un tema muy interesante, hablando sobre el cuerpo, la figura, tanto también hablando sobre cómo se ha derivado, pues, hoy por hoy el cuerpo de las personas como mercancía. Bueno, es interesante topar ese tema, ¿no? Cómo la sociedad lo mira de esa forma. Bueno, vamos, Tania, te corresponde, por favor, si nos colaboras con el arte infantil, te doy el paso en este momento para que nos colabores con tu exposición. Tania, por favor. Ok. Gracias, Diego y compañeros. Un cordial saludo. Un tema muy bonito que lo tocó la compañera Verónica. Nos hablaba acerca de nuestro cuerpo, ¿no? Sabemos nosotros que poco a poco, con el pasar de los años, de pronto también la vida cotidiana que tenemos, a veces muy forzada en trabajo, no nos cuidamos nuestro cuerpo y pues pasamos a lo que decía Berito, la deformación, ¿no? Entonces, un tema para reflexionar. Bien, el tema que tengo yo para compartirles el día de hoy se llama el arte infantil. Entonces, el primer enunciado dice, ¿qué es el arte? Sí, pues quizá fácilmente pudiéramos tener una idea de lo que es el arte, pero dice que el arte es una idea compleja de definir, es decir, no hay una definición como tan fácil, ¿sí? Pero todo depende en gran medida del momento histórico y de los contextos específicos. Es decir, yo podré tener una definición de arte siempre y cuando esté definiendo, claro, en qué contexto quiero saber yo qué es el arte. Entonces, pues prácticamente, como no sabemos en qué contexto estamos, pues no tenemos
la definición de arte. Luego tenemos lo que es la primera década del siglo XX. Dice que los vanguardistas artísticas asumieron las creaciones infantiles como arte, generándose un debate que el día de hoy permanece sobre si estas creaciones pueden ser o no consideradas como arte. En este caso aquí, pues nos hace referencia a las creaciones infantiles, o como ustedes y cada uno de nosotros conocemos, ya sean nuestros niños de clase, nuestros hijos, están creando cotidianamente. Sí, están dejando que su imaginación salga a flote, pero existió acá en el siglo XX, pues, un debate, ¿sí? Una polémica por saber si es que esto fue o no fue, o es o no es el arte. Luego tenemos lo que son los artistas, y también nos habla aquí del pedagogo Franz Zizek. Dice que en 1908 expusieron varias obras infantiles, otorgándoles así el estatuto de obra de arte, haciendo hincapié en la espontaneidad, la emotividad y el trazo propios de estas expresiones, ¿no? Bueno, ahí tenemos una imagen referencial y acá tenemos el arte de los niños. Bueno, aquí tenemos un escritor que se llama Corrado Ricci, dice que instala la misma discusión sobre el estatus de las creaciones infantiles al manifestar que el dibujo infantil posee un encanto especial. Nuevamente acá vuelve a la discusión, a la polémica, al debate sobre qué es realmente lo que producen los niños, pero este escritor acá ya nos menciona que el arte de los niños o los dibujos que presentan los niños poseen un encanto especial. Entonces, de ahí tenemos lo que también estos escritores plantean un argumento. Dice, el niño no representa solamente lo que ve, sino lo que sabe y recuerda, lo que le impacta, lo que le causa interés, poniendo de manifiesto la cuestión mental y emotiva presente en este tipo de creación. Es decir, los niños no dibujan por dibujar, sino en cada dibujo que ellos realizan. Muchas veces quizá no están de acuerdo a nuestro grado, ¿no? Pero en cada dibujo tiene mucho significado primero, y segundo, están representando lo que sienten, lo que les causa interés, lo que recuerdan de algún viaje, de algunas vacaciones, o lo que fuere, ¿no? Bueno, y ahí tenemos dos enunciados también. El primero dice, ¿cuál fue el estatus que le otorgó a las creaciones infantiles en la exposición del artista Franz Zizek? Bueno, habíamos dicho que son unas obras de arte, ¿sí? Y luego dice que expresa además a través del dibujo lo que se acerque a la exposición artística. Bueno, habíamos dicho que lo que siente, lo que piensa, lo que observa, lo que conoce, es lo que expresa en el dibujo. Como estamos hablando del arte infantil, pues son nuestros niños. Gracias, compañeros. Gracias, compañera Tania. Ella nos ha hablado del arte infantil. Vamos a continuación con el arte como experiencia. Nuestro compañero Marcos, pues le doy la bienvenida. Siga, compañero, por favor. Muy buenas noches, estimado magíster Germán Beltrán. Buenas noches, estimados compañeros. Mi tema es el tema número 5, el arte como experiencia. Nos dice que John Dewey, en su postulado, que relacionar el arte y la experiencia estética con lo cotidiano, lo que supone un acercamiento más profundo de esta práctica con la vida de los sujetos, más allá de un endiosamiento del arte y sus productos de las obras de arte. Puedes subirlo un poco más, gracias. El arte como experiencia. La teoría va con la práctica. Se debe restaurar la relación entre las formas del arte y los hechos, sufrimientos, acontecimientos, experiencia que surgen de la vida diaria, y ello da lugar a que se vayan dando creaciones artísticas. El arte más allá. El arte es una experiencia más cercana con los sentimientos, lejos de considerar a sus expresiones y
y a las pinturas, libros y esculturas como objetos sagrados e independientes de la experiencia humana. Seguimos a mis dos enunciados que fueron el primero. ¿Cuál es el postulado de John Dewey sobre la experiencia estética? Se dice que la noción de experiencia estética que relaciona el arte con lo cotidiano, con la actividad y con la creación. Esto quiere decir que en sí siempre nosotros, tanto como seres humanos, que siempre vemos arte. Así hagamos una actividad como nosotros los docentes, ¿no? Nosotros tenemos el arte de enseñar. ¿A qué? En sí, a llevar conocimientos a nuestros estudiantes, a darles de las enseñanzas que nosotros mismos creamos y en sí le ayudamos a crear a él, ¿no? A que tenga un poco de creación en cada uno de sus definiciones. En mi segundo enunciado dice, las obras de arte se identifican con la escultura, la pintura, el libro, independientemente de la experiencia humana que hay detrás de estos objetos artísticos. ¿A qué se refiere? Restaurar la relación entre las formas del arte y los hechos, sufrimientos, acontecimientos, experiencias que surgen de la vida. En sí me voy a un ejemplo sobre la pintura y la música. Creo que la mayoría de nosotros hemos visto cuadros, hemos visto plasmado siempre a los artistas, ¿no? Que siempre tienen su historia, cada uno de ellos, igualmente en la música también. Cada letra lleva sobre algún desamor, algún amor platónico, alguna persona que no podamos olvidar. Bueno, esta ha sido mi exposición. Gracias, estimado magíster y queridos compañeros. Gracias. Muchas gracias, estimado compañero Marcos. Qué bonito tema de la experiencia como docente, compartir conocimientos del arte, ¿no? Y por ahí el amor platónico me sonó bastante fuerte. Sigamos. Bueno, ahora me corresponde a mí. Vamos a hablar sobre el arte y la educación. Bueno, según Martínez Luna nos dice que al referirse en el experimentalismo democrático se enfatiza la presencia fundamental del binomio arte y educación. Entonces nos pregunta ahí, ¿cuál sería la forma más clara de vincular el arte y la educación al experimentalismo democrático? Es decir, ¿qué es el experimentalismo democrático primero que nada? Bueno, es un proceso, ¿no? Es un proceso en que la educación artística y la pedagogía crítica se apropian en el ambiente cotidiano de las personas. Es decir, es una constante lucha, ¿no? De lo que sucede en nuestro entorno, de lo que aparece en nuestro entorno, de lo superfluo, de lo natural, contra la vida, ¿no? O sea, lo que está la inequidad social, la pobreza, de pronto también ahí tratar temas políticos, temas también de los derechos humanos. Entonces se trata un poquito de evocar esa parte, ¿no? Sobre cómo nosotros podemos tratar esos temas, tratar esa parte constructiva en el ser humano, en los estudiantes, y plasmar también en que se pueda evidenciar el arte también en esos aspectos, ¿no? Se caracteriza por unas prácticas artísticas colaborativas como las de las pedagogías colectivas. Por ejemplo, si nosotros vamos a un ejemplo, las personas que realizan grafitis, que realizan murales en protesta de algunas cosas, ¿no? Las comunidades de personas que existen tienen su punto de vista, su posición frente a las cosas de la vida. Entonces, también ellos demuestran por medio del arte, por medio de ilustraciones, su protesta, su pensar, su inconformismo. Entonces, ese sería el experimentalismo democrático, en el cual nosotros, por medio del arte, enseñamos a las personas a dar a conocer su manera de pensar. Luego nos habla Jesús Martín Barbero, aborda un tema de la deslocalización. O sea, es algo que ya no se localiza en su lugar original, es decir, está fuera de la clase, fuera del contexto. Es decir, que en la parte educativa se hace referencia como a lo que fuera de tradicionalmente en el aula, ¿no? Es decir,
Se trata de que el estudiante, las personas, quienes estén aprendiendo algo relacionado con el arte, ya no solamente se enfrasquen en la parte del aula, ¿no? Traten de ver espacios artísticos y puedan aprender a experimentar aquello, pero también a valorar lo nuestro, ¿no? A valorar lo que está en nuestro entorno, no solamente con el arte urbano extranjero, sino a nuestra propia idiosincrasia, a nuestra propia cultura que tenemos y costumbres, ¿sí? Entonces, frente a esto, pues obviamente, vamos a hablar un poquito sobre aquellos abordajes interdisciplinarios. ¿Qué son los abordajes interdisciplinarios? Cuando nosotros hacemos las prácticas artistas colaborativas, así como la parte de la pedagogía colectiva, hay algunas actividades interdisciplinarias que podemos notar, pero estas disciplinas, el arte, la cultura, la ciencia, la física, no sé si de pronto los idiomas, las lenguas, ellas son las que permiten dinamizar la transmisión del conocimiento. Es decir, por medio de todas esas disciplinas, nosotros podemos también trabajar en que se exploren algunos hechos pedagógicos y también artísticos, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy la música es una de las barreras que se ha cambiado bastante, también lo que es el teatro. Creo que en todos los países se practica ello y se demuestra algunas disciplinas en las que se puede trabajar, ¿no? También hablamos de que en este aspecto hay algo que siempre se lleva consigo. La educación en estos días funciona fuera de la escuela, conlleva que las fronteras entre saberes comunes y expertos tiendan a difuminarse, es decir, se conjuga lo experimental, lo cotidiano, lo vivido con algunos saberes de conocimientos teóricos que pueden también ahí, en ese sentido, apropiarse del conocimiento y descubrir nuevas cosas, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de expresión en sí. Bueno, eso sería prácticamente todo lo que va. Este es un tema muy corto sobre lo que es el arte, enfocado a la parte de la educación. Cómo nosotros experimentamos en el proceso educativo, en el proceso de aprendizaje, a que el arte también nos va a ayudar bastante a abarcar ciertas disciplinas y ciertos entornos y explicar fenómenos, explicar condiciones, posturas de las personas. Eso sería mi tema, pues voy a continuar. A continuación también nuestro compañero George nos va a ayudar con el tema número 1 que también él posee. Él le corresponde lo que son las estéticas decoloniales. Así que por favor, compañero George, le doy el paso a usted. Siga, por favor. Bueno, esperemos que nuestro compañero George, no sé si es que me escucha, por favor, para que usted continúe con el tema relacionado de estéticas decoloniales. No sé si es que me escucha, compañeros, si se encuentra el compañero. Mi estimado Diego, muy buenas noches. Siga, por favor. Compañeros, un gusto saludarles. Magíster, también. Un gran gusto. Antes de eso, Diego, tengo una interrogante para tu tema que lo expusiste. ¿Podríamos decir que el graffiti en sí puede ayudar en algo para la enseñanza-aprendizaje en las aulas? ¿Y desde qué años? Antes de ingresar a mi tema primordial. Claro. Gracias, compañero, por su pregunta. Bueno, yo experimento esto en la educación básica superior, ya que me ha permitido trabajar en las inteligencias múltiples, ¿no? Hay algunas personas que pues no les gusta mucho el tema de la escritura, no les gusta un poco el tema de la actuación, del canto, pero les gusta el dibujo. Pero ellos expresan, tienen en su interior ya un pensamiento un poquito definido. Considero que debería ser a los estudiantes que ya están en la básica superior, porque ellos ya tienen como un criterio personal del modo de ver su vida y también obviamente de experimentar sus gustos, de pronto sus sentimientos, sus placeres que tienen por la música, sus zonas. Entonces creo que sería muy importante utilizar en la compañero.
Bueno, para mí parece que sí fue algo satisfactorio tu respuesta. Y también como agregar para la información tuya, yo creo que los grafitis desde el punto de vista del arte y la belleza viene a ser algo, digamos, filosófico, ¿no? Porque tiene mucho que un estudiante filosofar para poder llegar a una idea, porque a la misma idea que dicen palabras y tienen un doble sentido. Entonces, sí le veo correcto que le agreguemos y eduquemos también palabras que parecen que están errando, pero a la misma vez lo dicen correcto. Eso nada más, Diego, quería agregar a tu argumento, pero ahora voy con mi tema. Por favor, me ayudas bajándole un poco la pantalla. Súbele, perdón. Bueno, dame el título para ser más exactos. Correcto. Sí, las estadísticas. Diego, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, bueno, es la conexión de internet que va a llegar un poco. Ahí nos habla de, te voy a leer para que tú des tu interpretación, por favor. Dice las estéticas decoloniales, dice que Mignolo habla sobre los procesos de estéticas decoloniales de donde la creatividad y la belleza fueron destruidas en nombre de otras civilizaciones. No sé si tienes algo que agregar ahí como comentario. Correcto. Como comentario podríamos agregar como el fondo de pantalla que tengo en la infografía nos menciona que es colonizaciones, valga la redundancia, que llegaron, hablemos acá América, a, entre comillas, a colonizar. Pero en la realidad no fue así. ¿Por qué? Porque aquí ya hubo una cultura, ya tuvieron ellos su dialecto, ya tuvieron ellos sus dioses, ya tuvieron su forma de vivir. A eso llegó otra civilización a descolonizar. Entonces, está mal interpretado el término colonización. Colonización es, me imagino, ¿no? Y está correcto. Cuando uno, no hay nada, hablemos así, pero ya hubo cultura. Lo que llegaron prácticamente, hablando así, fueron los españoles a destruir nuestra cultura. Es por ello que acá tenemos una imagen que dice que está prohibiendo a las personas que no hablen más de lo que pueden hablar. Acá nos dice el texto, entre otras palabras, unas civilizaciones quedaron relegadas por otras que se impuso. Alguien nos impuso, hablemos así, en el tema de religión. La religión llegó de otro país y nos pusieron que usted tiene este Dios, que es el Dios de arriba, sin darse cuenta que los propios colonos teníamos ya nuestro propio Dios. Los incas, hablemos, regresando a la historia de Rumiñahui y Atahualpa, que tenían el dios Inti, la Pachamama, tenían ellos ya sus dioses, creían en la luna, creían en las estaciones, prácticamente tenían su vida formada, y llegaron y nos colonizaron con espejos, que en muchos de los casos eso fue para ellos algo novedoso, y lo intercambiaron por oro. Continuando con el texto que nos dice, al ingresar nuevas culturas se fueron perdiendo las tradiciones. Eso es algo muy cierto, compañeros, que mediante el tiempo que se va dando, las tradiciones se van perdiendo.
por las culturas occidentales y orientales. En mi caso, por ejemplo, hablo de mi lugar a donde yo laboro, en la frontera con Colombia. Se introduce bastante lo que es las tradiciones de Colombia, el dialecto colombiano. Y acá ya prácticamente la vida tradicional de nuestros ancestros, nuestras hierbas medicinales, nuestra Pachamama, ya no se la respeta, ya no se la respeta. A los ríos ya no se los respeta. Hablamos de respetar un río con la excesiva pesca que existe. Esto quiere decir que vienen tradiciones de otros países. Igual en la educación podemos decir lo mismo. No nos vamos a ir mucho. Hace mi edad escolar, estudiantil, del colegio, la escuela, existía la gramática, la lógica y ética, la materia de civismo y materias afines, a donde se las restringieron el del por qué, porque el estudiante se iba a transformar su intelecto para poder avanzar más arriba. Pero con la educación de los capitalistas, vienen al estudiante a dejarle a que no desarrolle su intelecto. Es por ello que me viene mi hipotético caso que tenemos un 85% de intelecto, digamos así, ¿no? Mientras que otros países orientales ya lo superan el 90, el 120% de desarrollo mental. Es prácticamente que estamos diciendo que ya nos queda un margen del 10% para ya estar en el margen de con necesidades específicas educativas. No quiero ser con eso, ¿qué diré yo? Tan grave, ¿no? Pero sí viene todo eso con terminologías de otros países. Con el siguiente tema hablamos de la reflexión. Una idea fija necesita analizar desde perspectivas diversas y diferentes. Es lo que acababa de mencionar, que uno como docente y el estudiante debemos ver desde el más allá para poder sintetizar. Al estudiante lo que le debemos enseñar es a ser crítico y reflexivo, más no una máquina de reproducción. El estudiante debe aprender a razonar su criterio, a realizar, hablemos así un breve término en gramática, lengua y literatura que es ahora, a realizar una oración. El estudiante debe escribir por qué, cómo, cuándo y a qué hora, y dependiendo de eso, ir razonando. La facilidad de raciocinio para poder el estudiante preguntarse ¿y por qué el gobierno hace X política? El del por qué. Eso es el razonamiento del estudiante y desarrollará siempre su intelecto. Y de paso también agregar que se debería tener en las instituciones educativas algo de tecnología, algo de técnica, colegios técnicos, escuelas técnicas, a donde se les enseñe algo manual. Yo recordaré, hace años existían las manualidades, a donde al niño se le enseñaba a tejer, a bordar, a coser.
para que el alumno desde el principio aprenda a analizar y desde las diferentes perspectivas, no únicamente desde un pupitre, no desde un pupitre que yo soy estudiante, mi cuaderno, mi lápiz. Eso es lo que yo podría acotar, compañeros y compañeras. Tal vez alguna interrogante que tengan ustedes, estoy muy prestos a responder de acuerdo al tema. Muchas gracias, compañero George. La verdad, ha sido un análisis muy profundo, muy extenso de este tema, ¿no? Cómo nos ha afectado nuestra vida a partir desde la estética de colonial, es decir, cómo hemos cambiado nuestras costumbres, cómo hemos cambiado también nuestras vidas cotidianas, cómo éramos antes. Creo que hoy por hoy sí, considero igual, George, que lamentablemente cada generación ha perdido ese amor propio por las costumbres de nuestra nación y considero que hay que rescatarlas. No, no hay preguntas, simplemente pues agradecerte por esta parte, pues compañeros y compañeras, esto ha sido todo nuestra exposición de los temas relacionados a arte, ¿no? Esperando pues que hayan tenido una linda noche, estimado docente Germán, pues agradecerle por este espacio. Esto es todo lo que tenemos que exponerle. Muy buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches a todos. Los saludos. Buenas noches. Pasen bien. Buenas noches, Un compañeros. excelente fin de Buenas semana. noches, profes. Gracias. Que Nos vemos. tengamos una linda noche. Chao, chao, profes. Chao, nos vemos. Bye, bye.